Hace algunos días llegó a mí la siguiente pregunta. ¿Por qué sentimos fascinación por el terror? Sentir miedo, en teoría, es una sensación desagradable. Entonces, ¿por qué figuras como Stephen King siguen vendiendo millones de libros? ¿Por qué cada año se siguen produciendo películas y series relacionadas al género? Lovecraft afirmaba que el miedo es la emoción más primitiva y más fuerte de la humanidad. Si indagamos un poco más, descubriremos que los griegos utilizaban la palabra phobos, derivada del verbo phobemai, que significa huir de la batalla cuando no había más remedio. Creo que podemos partir desde un punto de vista evolutivo, o sea, hablar de esta parte instintiva del ser humano, donde la conservación nos dicta como especie a sobrevivir, ¿no? Que pone en marcha toda una serie como de pues, mecanismos, sensaciones, afectos desagradables, con miras a evitar el peligro y sobrevivir, ¿no? Fíjate que desde chavito siempre me encantaron las historias hórridas, desde chavito. Y no estábamos tan alejados de la verdad, en virtud de que, desde la típica canción de cuna, ¿no? La de duérmete, niño, duérmete ya, o viene el coco y te comerá. Entonces desde ahí como que ya traemos ese gusto por el miedo. Desde que naces, ese momento, llegas a este mundo frío, este mundo seco, porque tú estás acá bien calientito en el útero de tu jefa, y de repente naces, güey, te recibe un mundo frío, un mundo seco, un mundo completamente desconocido, y que en ese momento no puedes valerte por ti mismo. Entonces, a partir de ahí es nuestro primer contacto con el miedo. Y posteriormente el miedo nos sigue influenciando a lo largo de nuestra vida. Nos influencia en el punto en el que si no te portas bien, pues te voy a madrear, güey. Entonces ahí ya nos están infundiendo miedo por los buenos modales. Luego después por las buenas calificaciones, ¿no? Tienes miedo a que si repruebas la materia, puta, no vas a pasar, güey. Tienes miedo a que si no haces la tarea, pues tu jefa te va a poner en tu madre. Posteriormente en el trabajo, trabajas con base a miedo. Miedo a que si no haces bien tu trabajo te van a terminar corriendo. En esencia, podemos decir que temer es huir y huir es vivir. Y queda claro que el miedo es una respuesta instintiva en la que podemos asegurar nuestra supervivencia. Pero aún así, continuamos fascinados con la sensación de terror que nos produce el género. Yo creo que si estamos partiendo de esta tesis del miedo como algo elaborado, que nada tiene que ver con el instinto, entonces yo creo que tenemos que asociarlo con esta manera tan peculiar y neurótica que tenemos de ser, ¿no? El ser humano yo creo que es el único ente que persigue su propio daño, ¿no? Todos nuestros síntomas, y aquí no hablo del síntoma como se entiende médicamente, sino hablo del síntoma psíquico, de estos mal que nos aquejan el alma, por decirlo así, y entiendo por este tipo de síntomas todas esas conductas que tenemos, los actos que hacemos, las situaciones en las que no podemos dejar de no hacer. Básicamente es eso, ¿no? Es siempre estar persiguiendo nuestro propio daño, ¿no? Ahora bien, el primer contacto que yo tuve con el terror, ya ahora sí yéndonos directamente hacia el terror, fue con la película de Viernes 13. Yo tenía 6 años, estaba bien morrillo. Pusieron la película de Viernes 13, la primerita, donde Jason Borges sale en el lago Cristal, que aún no trae la máscara de hockey, que todavía trae como costal de papas. Y ese fue donde yo dije, verga, ¿qué está sucediendo aquí? Sabía que la película me quería contar algo, sin embargo, mi conocimiento reducido de 6 años no lograba entender al 100% qué era lo que estaba pasando. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo produce una serie de reacciones fisiológicas como la liberación de adrenalina. El ritmo cardíaco aumenta y los músculos se tornan rígidos. Para Kendall Walton, la gente no siente miedo real al ver una película, porque saben que no pueden ser dañados. Sin embargo, considera que la manera en la que se puede sentir miedo genuino es sabiendo que algo o alguien sí puede dañarnos. A esto lo llamó la teoría de hacerlo real. Miedo es un Freddy Krueger, perdón por la referencia tan antañera, pero un Freddy Krueger en el cual no sabes en qué momento te va a acechar, incluso en ese momento donde tú dices, bueno, ya me voy a dormir, ya no quiero ver nada, ya me echo a dormir. Y ese güey sale, ¡pum!, ¿no? Que se te avienten las pesadillas. Entonces, ese es el verdadero miedo. Eso es lo que nos gusta consumir como amantes del terror. Pero sobre todo, la satisfacción al saberme tras la salvedad de las páginas o de la pantalla. Disfrutando de la vulnerabilidad de los personajes. De que yo sé que yo no estoy ahí. Lo que le llegue a pasar, le va a pasar a ese güey. Yo únicamente estoy disfrutando con su sufrimiento.
Mira, creo que son contadas las películas o las obras de ficción que manejan muy bien ese tipo, que manejan realmente el tema así de una manera fiel, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de producciones artísticas te van a dar una versión caricaturesca de este tipo de trastornos, ¿no? Recuerdo esa escena de esta película coreana, también te la comentaba el otro día, Memorias de un asesino, que es el mismo director, creo que de Parásitos. Eh, la película nunca atrapan al asesino, te cuenta, es la clásica película donde nunca dan con el asesino, y hay una escena al final donde finalmente dan con un testigo que lo vio porque no tenían ni un dato de nada, y cuando le preguntan al testigo, oye, y el asesino lo viste, ¿cómo era, no? Y uno está así a la expectativa de que pues empieza a imaginarse, ¿no? De que pues todos estos clichés de los asesinos, de que a lo mejor es alguien con la mirada tosca, los ojos oscuros, de que, no sé, que en su mirada refleja el demonio, todos estos sentidos que usamos usualmente como clichés en los asesinos. Y no, el testigo finalmente dice, pues no, era una persona común y corriente, así como ustedes, así como yo, ¿no? Y es como que lo chocante en la película, ¿no? Para sentir miedo, no es necesario que este elemento se torne en algo tangible. De ahí que pudiéramos sentir miedo por un volcán en erupción, aunque no hayamos visto uno de cerca. De esta manera es que sentimos miedo y nos sentimos identificados con los personajes y sus situaciones. En virtud de lo anterior, no es necesario que los productos que nos causen temor tengan que estar relacionados con lo sobrenatural. A partir de aquí, sería importante mencionar que terror es el miedo por algo posible, mientras que horror es el miedo por situaciones sobrenaturales o poco probables. De este principio de hacerlo real es que parten películas como Scream, thrillers psicológicos como Seven de David Fincher o películas de desastres naturales. John Carpenter, ganador de la Academia y catalogado como maestro del horror, menciona que las personas sienten terrores por las mismas cosas: muerte, desfiguro, dolor y pérdida de los seres amados. ¿Podemos confiar en alguien que se ha consagrado en el género y que se ha ganado el título de maestro del horror? Ya de esto han hablado teóricos, filósofos, muchos han hablado sobre el tema, ¿no? El mismo Freud, por ejemplo, hablando de psicoanálisis, hablaba de la Unheimlichkeit, incluso filósofos como Martin Heidegger también hablaban de la Unheimlichkeit, que es esta palabra que se traduce usualmente como lo siniestro, lo ominoso, lo inquietante. Freud incluso en los primeros párrafos de sus libros, tiene un artículo que se llama así, lo siniestro, se mete en la etimología de la palabra y menciona esto este prefijo negativo del un, con que empieza la palabra, es un prefijo negativo, Heim es hogar, casa, entonces ya te habla como de algo que, de no sentirse como en casa, sentirse extraño en una misma casa. No habla de una casa física, sino se refiere a nuestro hogar, en nuestro cuerpo, que es el psiquismo, ¿no? Y bueno, ya te da una cierta idea, Freud da una cierta idea de que esta angustia viene siendo esta sensación como de cuando lo familiar te resulta extraño, lo cotidiano, lo de todos los días de repente se vuelve extraño y es donde empieza el terror. Una película de comedia será recibida de diferente manera dependiendo de la cultura en que se presente, pero una película de terror afectará por igual a la sociedad. La continuidad espacio-temporal en las películas de terror también es uno de los elementos más importantes. ¿Cuántas veces hemos visto una escena como esta? Esther? Cuando el ente avanza con esa discontinuidad, intuitivamente sabemos que algo no anda bien. Sabemos que por naturaleza, el movimiento de un objeto no puede romper con las leyes de la física. ¿Y qué podría romper con estas leyes sino un ser que no forma parte del plano de lo real? Como espectadores somos el punto angular de que se siga produciendo esto y por eso recurrimos, ¿no?, al cine, literatura, cómics, videojuegos, música, incluso hay juegos de mesa que también tienen que ver con el terror, juegos de rol que también tienen que ver con el terror, un chingo de medios en lo que... Con Alice, por ejemplo, Freud lo llamaba pulsión de muerte y que Lacan luego va a reelaborar, lo va a denominar goce, ¿no? Y el goce viene siendo es como este motor que da para cualquier cosa en la vida. O sea, alguien puede gozar igual coleccionando estampitas, jugando videojuegos, haciendo arte, etcétera, pero también hay goce en las personas que, no sé, de repente van a matar otra gente, hay goce en la guerra,
en matarse uno mismo, como el ejemplo del suicidio, por ejemplo. En décadas recientes, el terror ha decaído en su forma de crear una narrativa funcional en la que podamos sentir una nueva forma de miedo. El uso de los jumpscares ha sido el recurso más utilizado en producciones recientes, pues el poder liberar adrenalina en altas dosis nos permite obtener esas sensaciones que nos gustan. Y es después de eso que aparecen películas como Hereditary, Midsommar o Get Out, que no utilizan el recurso de los jumpscares, sino que juegan con nuestros miedos más primitivos, y esta es la misma razón por la que se han convertido en una sensación, por atreverse a experimentar con el género. En ocasiones tu imaginación llega a ser incluso más malévola que lo que ya te muestran, porque al final de cuentas lo que estás leyendo, lo que estás viendo, es un producto que ya está digerido. Es el terror o el miedo de alguien más, ya está digerido y te lo presentan. Sin embargo, nadie te conoce en verdad, nadie sabe tus verdaderos miedos como tú mismo. Entonces, sí hay buen material que puedes llegar a consumir, pero ninguno que se pueda equiparar a los miedos que experimenta uno mismo. Pero en realidad las obras lo que están haciendo es simplemente de lo que comentabas hace rato, de que pues todos estos, digamos, sentimientos, sensaciones, pensamientos, fantasías bajas del ser humano son parte de nosotros, ¿no? Mientras no haya pasaje al acto, no pasa nada, ¿no? La sensación de excitación perdura después de ver una película de terror. A esto se le conoce como proceso de transferencia de excitación. En resumen, nos fascina el terror por la sensación que nos otorga, porque sabemos que al final del día nos encontraremos seguros. ¿O no?